realmente estamos muy contentos de estar acompañados por todos ustedes y por poder contar hoy con una exposición de Federico Pinedo y un posterior panel académico integrado por Carola Ramón y Leonardo Equimián. Ante todo, nos gustaría darle la palabra a la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, la señora Susanne Kess. Por favor, Susanne. Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. En el nombre de la Fundación Konrad Adenauer quiero darles una muy cordial bienvenida y tengo que decir que me alegra de sobremanera que hemos podido convocar en poco tiempo, porque hemos decidido hacer este evento con poca anticipación, a tantas personas interesadas en este tema que lo llamamos Argentina y su rol en el mundo, el futuro de su política exterior. Estamos en tiempos en los cuales se discuten básicamente temas de campaña con respecto a las elecciones que están por llegar aquí en la Argentina y realmente tengo que decir que por eso me alegra aún más que nos estemos tomando el tiempo de discutir este tema, porque normalmente la política exterior no es un tema que decide elecciones. Acabo de charlar con algunos de ustedes y me han dicho o me han mencionado que ni va a ser un tema de los debates presidenciales, y por eso creo que es muy lindo que hoy día podamos tomarnos el tiempo para discutirlo. Bueno, ustedes saben, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana y no solamente en Alemania, sino en general en Europa hay un antes y un después de la invasión rusa a Ucrania cuando hablamos sobre el ordenamiento global. Y desde Europa estamos realmente viendo con mucho interés cómo se posicionan diferentes países en este nuevo orden global. Y a mí se me hizo sumamente interesante lo que sucedió aquí en Argentina hace algunas semanas, cuando, por lo menos a mí me sorprendió, se decidió que se invita a Argentina y a otros países a ingresar a los BRICS, y que realmente sentí que hubo un debate probablemente más académico y político, seguramente no tanto de la ciudadanía, pero sí que hubo un debate muy interesante sobre si Argentina debe o no ingresar a los BRICS. Y lo menciono porque justamente me toca en estos meses también hacerme cargo, solamente por un tiempo interino, de nuestra oficina en Brasil, y realmente los debates son muy distintos y también los posicionamientos son muy distintos que aquí en Argentina, y realmente me parece muy valioso de que exista un debate aquí de cómo se debe posicionar la Argentina del futuro en ese nuevo orden geopolítico mundial. Por lo tanto, realmente me alegra de que vamos a escuchar una exposición de Federico Pinedo que nos va a exponer obviamente las ideas políticas de Juntos por el Cambio, de cómo se podría posicionar una Argentina en el futuro. Lo estamos esperando y estamos un poco, él está en el tráfico, así que si no llega hasta que termine mis palabras, vamos a improvisar un poco, empezar con el panel y interrumpir el panel cuando él llega, porque él tiene muy poco tiempo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de escucharlo, aún sabiendo que él iba a tener poco tiempo, así que nada más pido mil disculpas. Eso no es muy alemán, improvisar tanto, pero bueno, a veces no nos queda otra. Así que eso lo quería nada más brevemente mencionar y agradecer de antemano a los integrantes de nuestro panel académico de lujo, a Carola Ramón, una de la nueva vicepresidenta del CARI. Muchas gracias, Carola, por acompañarnos.
y a Leonardo Jequimian, profesor protitular de Política Exterior de la UCA. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y espero realmente que no solamente escuchemos una exposición y un panel muy interesante, sino también que tengamos la oportunidad de entrar en un diálogo conjuntamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por interesarse en este tema en primer lugar. Sabemos que la mayoría de los que están acá están trabajando activamente por una política exterior argentina y hay muchos jóvenes también que están estudiando para también poder seguir trabajando por esto y para nuestro país. Bueno, es un lujo para mí estar en este panel. Lamento porque vamos a tener que interrumpir en algún momento, así que ya pido disculpas, pero quería presentar a nuestros oradores de hoy, que para mí es un lujo, como digo, compartir con ambos. Carola Ramón, como ya dijo Susana, es la actual vicepresidente del CARI, la nueva gestión que está empezando ahora. Ella es PhD y máster en Economía Latinoamericana e Integración Regional de la Universidad de Londres, máster en Economía de UCEMA, licenciada en Economía por USAL. Asistió a cursos en Bélgica, China, Inglaterra, vive varios años en otros países, trató muchos temas de Asia y, por supuesto, tiene además mucha actividad académica en universidades en el CARI. Fue subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2022. Cuando ingresó al Ministerio de Economía como subsecretaria de Planificación Federal, hasta fines de abril de 2023. Leonardo Jequimian es licenciado en Ciencias Políticas, con una especialización en Relaciones Internacionales por la UCA, abogado por la UCA y traductor público en inglés por la UCA. La verdad que tener tantas licenciaturas juntas para mí es realmente algo muy, muy loable, así que también tiene un posgrado, diploma de posgrado en Integración Europea en el Colegio de México, candidato a doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA, ex becario CONICET y docente en UCA, Flaxo, UNDEF, Ministerio de Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Entre otras, también en Escuela Sudamericana de Defensa de UNASUR, profesor invitado en Montevideo, en Pensilvania, Estados Unidos, y la Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Rusia, así que también mucha trayectoria internacional. Tiene publicaciones, miembro consultor del CARI y asociado a RESDAL, entre otras actividades. También trabaja en el Ministerio de Defensa, así que tiene mucha carrera también en gestión. Bueno, con esta introducción empezamos entonces este breve diálogo que quiero que tengamos, por supuesto, pensando una estrategia internacional para la Argentina desde un lado político y desde un lado económico a su vez. Si bien con varias políticas de Estado, algunas políticas de Estado, digamos, en tema internacional, como es la participación en el sistema del Tratado Antártico, por ejemplo, Argentina tiene un eclecticismo en su relacionamiento exterior. Entonces quería empezar preguntándoles a ustedes algunos hitos que sean estratégicos para la Argentina en estas relaciones exteriores. Carola, si nos querés iluminar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar hoy de esta charla. A ver, desde el punto de vista de una inserción económica en el mundo, yo creo que la Argentina tiene dos grandes cuestiones. Una por el lado interno, estructural, y el otro lado externo, que es más coyuntural o tendencias. Desde el punto de vista interno tenemos un gran problema, es lo que yo llamo la Argentina Penélope. La Argentina durante un gobierno teje, el gobierno siguiente desteje y así sucesivamente. Y esto, y aclaro, sin poner nombre del tejedor o el destejedor, ni decir si tejieron o destejieron bien, pero es sistemáticamente se teje y se desteje. A Penélope le servía, le permitía ganar tiempo, a nosotros nos hace perder oportunidades. Es algo sistemático que la Argentina hace permanentemente. Y además estos cambios permanentes confunden a las contrapartes, confunden al resto del mundo. Nos aletargan en todos los procesos que iniciamos.
Y además no tenemos una estrategia clara de hacia dónde vamos. No sabemos qué queremos y tampoco sabemos quién lo hace. Cuando uno hace, por ejemplo, política económica, la estrategia económica exterior, yo te digo, ¿quién la hace? Y debería ser la Cancillería. Pero es siempre la Cancillería que lo hace y no. Cuando hay un trabajo excelente de Julieta Selikovic y Guido Sack del 2020 junto al INTAL, donde justamente habla de cómo se decide, cómo se implementa la política económica exterior y cómo las competencias van cambiando a lo largo de los gobiernos. Entonces la Cancillería un día lo tiene, un día no lo tiene, no está todo atomizado. Entonces nadie sabe quién implementa ciertas cosas. Es muy fácil, uno dice, bueno, tenemos ciertos consensos, tenemos que exportar más y tenemos que atraer inversiones. Eso es muy fácil de decir, pero de hacerlo es mucho más complejo, sobre todo si tejemos y destejemos permanentemente. Entonces, no sé si querés que te dé una respuesta muy larga o algo más corto y después ahondamos. Si querés, termino acá y después ahondamos y te digo brevemente la parte externa. La parte externa es qué está haciendo el mundo mientras nosotros hacemos todo esto, cuáles son las grandes tendencias. Toda la legislación medioambiental, todo el tema de la transición energética, hay un montón de factores, ni hablar de la geopolítica, la guerra en Ucrania, la tensión entre China y Estados Unidos. Mientras todo eso pasa, nosotros tejemos y destejemos. Y eso hace que es muy difícil tener una posición bien plantada en el mundo, porque realmente no sabemos qué hacemos y estamos surfeando unas olas que además van cambiando todo el tiempo. Y después, si querés, andamos más en otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Leonardo, no sé si querés contarnos tu mirada sobre una estrategia política. Sí, antes que nada también quiero agradecer a la Fundación Adenauer, que en algún momento en mi carrera tuve el privilegio también de trabajar con ustedes y particularmente a Nadia, que no lo dijo, pero me sufrió como profesor. Así que en ese sentido siempre me halaga mucho cuando encuentro exalumnos que están en lugares profesionales destacados, porque bueno, para eso damos clase. La verdad que Carola resumió mucho de lo que yo podía decir también, ¿no? Porque más que hablar de una política en particular, uno lo que ve es que la Argentina está en una búsqueda recurrente de un modelo de inserción en el mundo. Y esto es, hay un trabajo, por ejemplo, de José Paradiso, que habla de debates y trayectorias en la política exterior argentina, y cada capítulo donde habla de un periodo empieza prácticamente igual, que se plantea la reinserción de la Argentina en el mundo. Y esto es desde principios del siglo XX prácticamente, desde los años 30, que a mi modo de ver se agotó un modelo de inserción que se había planteado desde mediados del siglo XIX, y a partir de ahí no es que no hubo modelos de inserción, hubo muchos modelos de inserción, demasiados, que no tuvieron consenso, que no tuvieron lo que se llama acuerdos fundamentales o agreement on fundamentals, como se dice en inglés, ¿no? Y ese es el problema. Tejer y tejer, me encantó esa metáfora. Te la voy a usar en las clases, si me permitís. Porque sucede esto, fíjense ustedes lo que sucede en la coyuntura, ¿no? El eventual ingreso a los BRICS, como bien mencionó Susan, no es una cuestión menor, es una decisión estratégica de política exterior. Y yo no voy a decir acá cuál me parece a mí que es o no que corresponde, pero que de los 3 candidatos presidenciales, que alguno de ellos va a ser el próximo presidente, uno esté naturalmente a favor, otro sea reticente y otro directamente diga no va a entrar, miremoslo de afuera. ¿Qué es lo que ve otro país? Respecto, bueno, ¿cuál es la gran estrategia de la Argentina en materia de inserción internacional? Ahora, usted me dice, bueno, pero ¿cómo definimos esa gran estrategia? Hay que evitar también caer en el voluntarismo político o en esto de que proyectos que tienen que ser de mediano y largo plazo sean políticas de gobierno simplemente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, que esos acuerdos fundamentales se basen en, primero, un análisis del entorno estratégico global y regional. Serio, pobres, mis alumnos que están acá ya me escucharon decir esto. Con inteligencia estratégica, que tenemos excelentes profesionales en la Argentina que pueden cumplir esa tarea, y organizaciones no gubernamentales, incluso como el CARI, que lo vienen haciendo desde hace muchos años. Y segundo, tener en cuenta todos aquellos factores que condicionan nuestra política exterior. Condicionan positivamente o negativamente, desde nuestra posición geográfica hasta nuestras capacidades económicas, tecnológicas, también nuestras debilidades. Partiendo de esa base, partiendo de un análisis de la situación real del país, fijar objetivos realistas. Creo que podemos seguir
Sí, totalmente. Esta conversación podría tener varios días, de hecho. Pero vamos a... bueno, somos un país, estamos en una región, ¿no? Son nuestros principales actores en este primer relacionamiento internacional. Así que también, bueno, por supuesto que pertenecemos a un organismo como es el Mercosur, entre otros, pero también el relacionamiento con nuestros países limítrofes y de la región también, si me dan su visión de este relacionamiento. Te voy a contestar no directamente, sino elípticamente, si me permitís, porque voy a remitirme a lo que estábamos diciendo y creo que la relación con la región tiene el mismo problema que acabamos de describir tanto desde el lado político como económico. Se ha politizado tanto que en determinados gobiernos nos gusta nuestra región, en otros nos gusta menos, en determinados gobiernos le damos más impulso al Mercosur, a la CELAC, a la UNASUR. Vamos variando según nos lleve el viento político, los aires políticos. Creo que eso es algo que debemos evitar, porque creo que hay una diferencia muy marcada entre lo que es un gobierno y lo que es el Estado nacional. Y ahí está la gran diferencia. No podemos ir cambiando de prioridades. Esto que yo me refería antes del comercio internacional. Tenemos que definir ciertos ejes estratégicos, porque cuando uno habla de exportar más, atraer inversiones, etcétera, todo eso lleva tiempo, no es de un día para el otro. Cuando uno piensa en abrir mercados, una apertura de mercados te puede llevar 10 años. Si en esos 10 años cambiaste de prioridades, y bueno, entonces quedó ahí boyando porque no le das la prioridad necesaria. Cuando yo empecé en la Cancillería, el SENASA tenía 500 aperturas de mercado en negociación, 500. Y les preguntamos, bueno, ¿cómo se priorizan estas? Y no, el SENASA no prioriza. El SENASA hace un excelente trabajo técnico, pero no prioriza. La priorización tiene que venir de la Cancillería o de cualquier otro. Como a la Cancillería, vuelvo a repetir, se le habían sacado las competencias, nada del lado de una priorización. Entonces, ese tipo de cosas afectan también a nuestra región. Lo mismo para la atracción de inversiones. ¿Está llegando? No. Perdón. Lo mismo para la atracción de inversiones. Tenemos que decidir si queremos tener inversiones más allá de que tener, por supuesto, estabilidad, posibilidad de sacar los dividendos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y te doy un caso muy, muy concreto de algo que yo llevaba en la Cancillería, los convenios para evitar la doble imposición. Algunos gobiernos los favorecen, los negocian, los mandan al Congreso, los otros gobiernos no les interesan y los paran. Y aún dentro de un gobierno que los para, de repente te aparece uno que se ha aprobado. Entonces te vienen los demás países y te dicen, pero pará, ¿quieren o no quieren al final? Te vienen nuestras propias empresas que tienen negocios, por ejemplo, no sé, el INVAP, que tiene un joint venture en Turquía, para hacer nada más y nada menos que satélites, y que funciona bárbaro, y te dicen, ¿y cuándo sale el convenio? Porque está parado en el Congreso hace 3 años, y uno no tiene una respuesta para sus propias empresas, ni hablar la contraparte extranjera que te mira como diciendo, el Estado argentino es medio psicótico, porque realmente un día quiere, un día no quiere, ¿qué es lo que quieren? Y yo cuando estaba en la Cancillería, mi planteo era, decidamos como Estado qué queremos, porque puede ser que no queremos, entonces no lo hagamos nunca más y listo, pero demos una señal cierta. Las señales tienen que ser ciertas, si no uno confunde a todos los demás. Y lo mismo, y vuelvo, por eso te decía, es muy elíptica la respuesta, mil disculpas, pero creo que lo mismo es nuestra región. La relación con el Mercosur es una relación fundamental, la relación con Brasil es fundamental. No podemos no tener una excelente relación con Brasil. No puede ser que cada vez que cambien nuestros respectivos gobiernos estamos más o menos cerca de Brasil o del Mercosur. Eso se tiene que terminar y luego extensivo también a toda la región. Federico, bueno, gracias nuevamente por acompañarnos acá hoy. Para nosotros es muy importante como institución alemana, pero también como argentinos interesados. Por favor. Claro. De hecho, podríamos quizás bajarlo. Gracias. Sí, ¿se va? Gracias. Bueno, acá en el público en el día de hoy tenemos muchas personas que trabajan por las relaciones exteriores de la Argentina y hablamos justamente de eso, cómo necesitamos una política de Estado, necesitamos que deje de ser esta política ecléctica, como decía Carola, que no vaya cambiando de gobierno en gobierno, sino que volvamos a ser un país serio.
y hablábamos del relacionamiento que tenemos primero en la región y después seguiremos ahondando en otros más. Así que sabemos de tu trabajo en lo que son las relaciones internacionales de la Argentina, que lo estás haciendo, que lo estás hablando, que estás discutiendo, estás tratando estos temas. Así que queríamos pedirte también unas palabras en esta visión de cuál es la política, cuál es la estrategia política exterior que necesita la Argentina. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el primer objetivo de política exterior de la Argentina tiene que ser construir confianza. Sin confianza no hay cooperación posible. Uno nunca puede cooperar con alguien en quien no confía. Y sin cooperación no hay creación. El hombre siempre tiene dos alternativas. Una es cooperar con otros y otra es confrontar con otros. La confrontación tiene que ver con la destrucción y la cooperación tiene que ver con la construcción. De modo tal que nosotros desesperadamente necesitamos construir confianza y para eso tenemos que hacer seguro dos cosas. La primera es decir la verdad, no engañar. Y la segunda es manifestar claramente cuáles son los valores en los cuales se para la Argentina. Yo creo que de ahora en más tenemos que tratar de tener lo que se fue construyendo desde el 83 durante 20 años, que fue una política de la Argentina, una política exterior de la Argentina, no de un presidente de la Argentina, sino tenemos que tratar de construir una política exterior de la Argentina. Y para eso hay que defender ciertos valores que no defiende un presidente, que no se le ocurren a un presidente, sino que sean los valores de la Argentina. La verdad que no es tan difícil esto. Uno puede tener distintas políticas, distintas tendencias, distintas ideologías, pero respetar la Constitución no es un tema de tendencias o de ideologías, es un tema de, como la palabra lo dice, de Constitución Nacional. Los valores de la Argentina son los valores de la Constitución argentina, porque la Constitución es el tratado de paz de los argentinos. Los argentinos nos hemos matado durante varias etapas de nuestra historia, durante mucho tiempo, y a los efectos de dejar de matarnos aprobamos un pacto político que es la Constitución argentina. Eso fue la Constitución de 1853, la primera vez que se hizo una Constitución con el consenso de todo el país. Hubo algunas constituciones previas, pero no tenían el consenso de todo el país. 1853, después de una guerra enorme con centenas o tal vez miles de muertos, de guerra civil, que había empezado muchos años antes, 30 años de guerra civil, finalmente se hizo ese tratado de paz, que lo hizo Urquiza, y después se fue reformando a medida que iba avanzando la historia argentina hasta la última reforma del 94, que fue un pacto político, como todos recordamos, entre el radicalismo y el peronismo. De modo tal que tenemos que cumplir con nuestro tratado de paz, y nuestro tratado de paz tiene algunos compromisos que cualquier funcionario de la Argentina jura cumplir cuando asume su función. Todos los que son diputados, todos los que son ministros, todos los que son presidentes y vicepresidentes han jurado cumplir con la Constitución. Sin embargo, los valores de la Constitución, por algún motivo curioso, no son los valores de la política exterior argentina. Y eso no puede ser así.
Entonces, cuando digo que tenemos que generar confianza y respetar determinados valores, lo que digo es que nosotros, siguiendo nuestra Constitución, vamos a respetar la democracia, vamos a respetar el Estado de Derecho, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a respetar los derechos de propiedad de la gente, vamos a respetar los derechos políticos de la gente, vamos a cumplir con la ley internacional, vamos a tener buenas relaciones con todas las naciones de la Tierra, salvo con aquellas que violen el Pacto de Convivencia en Paz Internacional, o sea, que violen la ley internacional, porque la valoración de la paz también para nosotros tiene ese rango, porque es lo que nos permite tener nuestros derechos, tener nuestra soberanía, no ser invadidos, de manera tal que eso es el lugar en el que se tiene que parar la Argentina. Nosotros no podemos amparar con nuestra acción o con nuestro silencio situaciones de violación de derechos fundamentales o situaciones de ruptura democrática en nuestro continente. ¿Por qué digo esto en nuestro continente? Porque nosotros respetamos las formas de gobierno que cualquier país se dé, pero en nuestro continente tenemos convenios que nos obligan a respetar la democracia, porque hemos creído los países de América Latina o de toda América, en la Organización de Estados Americanos, hemos creído que la democracia es un sistema que tiende a impedir la guerra entre estados democráticos y bueno, la historia verifica esto reiteradas veces, y lo hemos puesto como una cláusula de un tratado internacional, así que en el caso de las Américas nosotros sin duda respetamos y les pedimos a los vecinos nuestros que respeten, además de los derechos humanos que están obligadas todas las naciones de la Tierra civilizadas a respetar, que respeten la democracia. Así que ese es el lugar donde nos paramos, que es el lugar, digo, de la Constitución y de los tratados que todos juramos respetar cuando asumimos una función. No basta con esto para construir confianza. Entonces tenemos que hacer algunas otras cosas que en nuestra mirada el próximo gobierno tiene que hacer de inmediato. En nuestra mirada, además, el presente gobierno debería hacer algunas de estas cosas. Me refiero a dos cosas inminentes. Uno es la continuidad del proceso de incorporación de la Argentina a la OECD o a la OCDE, que es un grupo de países que comparten buenas reglas de funcionamiento, de respeto y de progreso, porque perteneciendo a ese grupo y haciendo las adecuaciones de las prácticas legales y políticas de la Argentina y económicas a las pautas de ese grupo de buenas reglas, eso construye un montón de confianza, y eso es lo que un gobierno nuestro, por ejemplo, impulsaría desde el día 1. Es decir, deberíamos retomar el proceso que inició el gobierno del presidente Macri, que fue suspendido el día que terminó su mandato, y que habría que retomarlo como si no hubiera pasado nada en el medio a partir del primer día del mandato del año que viene, de la próxima gestión. Y el otro instrumento muy ordenador de la Argentina, que creo que tenemos que firmar con valor estratégico para nuestro país, porque va a cambiar la realidad de nuestro país en las próximas décadas, es el acuerdo de comercio que hemos negociado y que estamos para firmar entre el Mercosur y la Unión Europea. Ese es un acuerdo que no se agota en lo económico, también tiene capítulos importantes de cooperación y tiene capítulos importantes de temas de los vínculos entre las sociedades y las políticas de las partes.
pero que contempla algunas sensibilidades de los sistemas productivos de los países del Mercosur, y por eso establece plazos que algunos consideran muy generosos en favor de los sistemas económicos del Mercosur para adecuarse a situaciones de competencia, con protecciones de 5 años en algunas industrias, de 10 en otras, de 15 en otras, que por ahí parecen plazos muy largos, sobre todo los de 15, pero que cada día que pasa es un día menos, y un día menos para adecuarse a la competencia en esos campos también. Todo lo cual le va a generar una cantidad enorme de reglas y de disciplina y de acción positiva a nuestro país para aumentar la productividad, para aumentar la competencia, para aumentar las posibilidades de los trabajadores y productores argentinos de poder colocar sus productos y sus servicios en el exterior. Creo que estos son los principales temas de construcción de confianza. Después necesitamos construir confianza en otros aspectos, porque hemos entrado a un proceso novedoso de la geopolítica mundial. La invasión de Rusia a Ucrania ha generado muchas reacciones inmediatas de todo el mundo. Piensen ustedes que inmediatamente después de la invasión, 180 países de la Tierra condenaron la invasión. 5 votaron a favor de Rusia y unos 30 se abstuvieron. Los miembros de los BRICS son todos países que se abstuvieron. Pero fíjese la velocidad, la fortaleza de la reacción, ¿no? De que un país importante que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligado a resguardar la paz internacional, invadiera, violando la ley internacional, a otro país sin un conflicto con ese país, por una razón de política interna propia de ellos, de política nacional. Entonces, eso motivó muchas otras reacciones, como la necesidad de reemplazar la provisión de elementos que Rusia proveía al resto del mundo. El más relevante es el gas, ¿no? La energía, que abastecía partes muy importantes de Europa, y también generó suspicacia, búsqueda de protección, de seguridad frente a lo que podían hacer otras potencias, ¿no? Entonces muchas empresas que estaban ubicadas en países que tienen potencial de conflicto con otros, como el caso de China, generaron que muchas empresas se retiraran de esos países y se fueran a radicar a otros, en algunos casos a los propios Estados europeos o a Estados Unidos, y en otros a países amigos o más confiables, lo que algunos llamaron la desglobalización y otros con más criterio llamaron la baja de riesgo, ¿no? De riesgo político, el de-risking, para que ciertas actividades se puedan seguir desarrollando en el futuro con ciertas pautas de seguridad. Entonces, ante esa ruptura de reglas, el posicionamiento de las naciones es muy relevante para generar confianza, para generar previsibilidad y para generar eventualmente inversiones, comercio, establecimiento de actividades económicas que puedan perdurar en el tiempo. Hay que ser de los países confiables para los demás para poder recibir inversiones y generar trabajo. En este contexto, la Argentina tiene que cumplir con algunas reglas. Hay algunas reglas que también están en los acuerdos de la OCDE, como rechazar, atacar, combatir la corrupción gubernamental, aumentar la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno,
que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. Penalizar el soborno transnacional para que el comercio entre las naciones sea un comercio justo. Tener una actitud de combate frente a los que tratan de blanquear sus delitos, blanqueando el dinero producto de esos delitos. Combatir al crimen organizado, combatir el narcotráfico. Todas estas cosas requieren acuerdos con otros países que también hagan lo mismo y que nos den el carácter a todos juntos, los que participemos de esa acción, de países confiables, serios, en los que se puede vivir y trabajar e invertir. Y esto tiene que ver con compartir acciones de seguridad común o compartir informaciones de inteligencia necesarias para combatir el crimen organizado. Y esto requiere compromiso con las prácticas de algunos países, que típicamente son países que están dentro de los mismos valores que tiene la Argentina: democracia, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, compromiso con la transparencia, con estos valores. Entonces, eso genera alineamiento geopolítico y genera previsibilidad. Y la previsibilidad no es solamente para permitir que otros que compartan la misma visión puedan cooperar con nosotros, sino que también es útil la previsibilidad para los que no compartimos los mismos valores, que sepan dónde está parada la Argentina, que sepan hasta dónde pueden contar con la Argentina, en qué pueden contar con la Argentina, en qué no pueden contar con la Argentina, y en qué pueden cooperar con la Argentina. Nosotros podemos cooperar en actividades económicas, podemos cooperar en otras actividades culturales o lo que fuere, pero en ciertos temas de defensa, de seguridad, de inteligencia, de transparencia y de las acciones vinculadas con la democracia y los derechos humanos, bueno, nosotros somos lo que somos, ¿no? Y para los adversarios nuestros, en algunos campos como estos, bueno, simplemente saben que somos así y actúan en consecuencia. Se relacionan con nosotros en otros campos, no en estos. Esto le pasa a todos los países del mundo. Tienen acuerdos en algunos temas y no en otros. Y colaboran en los que están de acuerdo y no en los que no están de acuerdo. Esto no quiere decir entrar en conflicto con otros países, sino que justamente porque saben dónde uno está parado, pueden tener una relación productiva y constructiva con nuestro país. Así que yo diría que básicamente eso es un panorama general, a lo que habría que sumar cuál es el interés nacional argentino. Y el interés nacional argentino es claramente el desarrollo sustentable de la Argentina, para lo cual tenemos que respetar los principios de sustentabilidad, de sostenibilidad, de respeto del medio ambiente, de la transición energética, pero además tenemos que abrir mercados para los productores, para los trabajadores de la Argentina, y eso requiere, además del acuerdo con la Unión Europea, que tengo una gran expectativa de que sea firmado incluso por este gobierno antes de fin de año, o si no, rápidamente por el próximo gobierno, en el caso argentino. Otros acuerdos de comercio que algunos son hijos de ese acuerdo de la Unión Europea, como los acuerdos ya negociados con EFTA, con los países nórdicos que están en Europa pero que no forman parte de la Unión, Suiza, Suecia, los países nórdicos, el acuerdo con Canadá, un acuerdo con el Reino Unido, y otros que hay que hacer con países muy complementarios con la Argentina, como los del sudeste asiático, los del norte de África y los países árabes, que compran todo lo que la Argentina vende, muchos de ellos que tienen enorme capacidad de hacer inversiones, como Japón también tiene, en el desarrollo argentino, en infraestructura argentina, en financiamiento de la infraestructura argentina, o de grandes inversiones que hay que hacer en materia de energía, de minería, de energías renovables. Así que todo eso necesitamos nosotros generar
miles de millones de dólares de inversión en la Argentina en muy pocos años. Nuestra ventana de oportunidad energética es chiquita, es de algunas decenas de años, y eso requiere que en los próximos 5 años invirtamos 20.000 millones de dólares por año en las explotaciones de gas, 4.000 millones de dólares para abrir cada una de las grandes minas de cobre que tiene que desarrollar la Argentina. Esas son inversiones de muy alto volumen, pero que pueden duplicar las exportaciones argentinas en 10 años, en solo 10 años. Porque cuando Vaca Muerta esté en régimen y tenga la planta de licuefacción de gas, va a estar exportando 30.000 millones de dólares por año, o de la minería, que la Argentina no exporta nada, comparado con Chile. Chile exporta 48.000 millones por año, nosotros 4.000 o menos. Imagínense todo lo que hay para crecer ahí. Así que esa es una perspectiva formidable que tiene la Argentina adelante, ni hablar de la producción de alimentos, que es esquilmada en este momento por el tipo de cambio y por las retenciones. La capacidad de aumento de eso es también fenomenal. La apertura de mercados para todo eso es un interés nacional absolutamente relevante. Así que es muy desafiante lo que tiene que hacer la Argentina en materia de política exterior. Son muchos temas. Se requiere coordinación con todo el resto de las áreas de gobierno para que todas las políticas estén orientadas al mismo objetivo de desarrollo sustentable, que creo que es lo que tiene que suceder. Y como ustedes ven, tiene implicancias en materia de seguridad regional, en materia de lucha contra el narco, en materia de lucha contra el crimen organizado, en materia de transparencia, en materia de no corrupción, en materia de austeridad, en materia de superávit fiscal, en materia de independencia del Banco Central y buenas prácticas en materia de moneda y de comercio, eliminar todas las restricciones que existen a las importaciones, a las exportaciones, a la posibilidad de que la gente desarrolle su propio proyecto de vida y las empresas puedan desarrollarse y generar empleo, ¿no? De reforma laboral. Así que es enorme la tarea y está toda coordinada en un plan nacional de desarrollo sustentable. Tiene que estarlo, quiero decir. Así que yo creo que ese es el desafío. Requiere mucho trabajo, requiere sacrificio, pero tiene un retorno absolutamente impresionante en muy corto plazo.